que siempre saber que estamos en buen camino cuando encontramos algún tipo de obstáculo y sigue siendo tecnológico, que ya lo vamos a sortear para la semana que viene, 100% asegurado, pero siempre las cosas buenas se hacen esperar. Así que vamos a arrancar de esta manera, tenemos un montón de gente conectada de toda Latinoamérica. Vamos a darle un segundo más a Grace que está entrando nuevamente. Un segundito, en 2 minutos terminamos de solucionar este problema. Les pedimos 2 minutos de paciencia más porque ya está dentro, Grace, así que un minutito más.
Muy buenas noches, está terminando de entrar el link, les pido que me confirmen por el chat si me escuchan, a ver que así todos sabemos que estamos conectados y que nos escuchamos, simplemente estamos con un problema técnico que salta por toda Latinoamérica, ¿sí? Así que entre Miami, Utah, Buenos Aires y todo, ya lo estamos resolviendo. Muchísimas gracias por la paciencia. Muy buenas noches a todos. Ahora Grace está llamando por teléfono porque la verdad que es claramente de algún tema con su sistema, con su computadora. Así que ya resolvimos de qué manera vamos a llevar a cabo la sesión de hoy. Les agradezco a todos un montón por la paciencia. Está súper angustiada porque están todos conectados, estamos todos conectados y ella sigue con este problema técnico que no lo ha podido resolver. Para toda la gente conectada que no me conoce, mi nombre es Marielena Cosentino y conectada al lado mío está María Gracia Briceño, que si estás María Gracia y querés aportar unas palabras, bienvenida sea. Vamos a tener hoy la suerte de contar con la primera sesión de este entrenamiento, que tuve la oportunidad de tomarlo una vez, hará años atrás, y en ese momento para mí fue algo muy, muy importante porque marcó un antes y un después de este entrenamiento. Así que para toda la gente que está conectada y perseverando en este llamado, los felicito, les va a cambiar la vida. No sé si la vida, pero sí les va a cambiar la manera en la que piensan. Y va a hacer que todo se agilice, como saca mucha presión. Es un muy buen entrenamiento. Para hablar un poco, mientras aprovechamos el espacio este que nos da Grace, ahí está María Gracia, pero aprovechando un poco el espacio que nos da Grace, quiero sí recordar las llamadas de enfoque que están ocurriendo a las 8 de la mañana Argentina, que María, si tenés los horarios de Venezuela y Miami de esos, bárbaro, pero los martes y viernes, 8 de la mañana Argentina y Chile, y no sé si son 7 de la mañana de Miami eso, María. Sí, claro que sí, María Elena. Primero que nada, muchísimas gracias por estar allí siempre para todo este maravilloso equipo de líderes que está persiguiendo sus sueños. Y gracias también por liderar esas llamadas de enfoque que son los martes y los viernes y que son a las 7 de la mañana de Miami, 6:30 Venezuela, 8 de Argentina y Chile, y a las 6 de México y Colombia.
Gracias pues a todos por estar aquí también el día de hoy. Yo quería aprovechar mientras Grace está, y tú me avisas, María Elena, cuando ya tengamos a Grace, de comentarles a los que no estuvieron la vez pasada o tuvieron problemas con el sonido, mis notas, que tomé bastantes notas de la vez pasada. Primero que nada, Grace nos comentó que este libro, Tú al cuadrado o Tú a tu potencia, le fue presentado a ella y a Eileen Williams hace 25 años por su patrocinador, que no es ni más ni menos que Nathan Ricks. Al principio, pues para ellas fue una experiencia que les pareció interesante, más adelante en el tiempo fue que pudieron entender el valor único que esta lectura podría aportar para desarrollar su mentalidad empresarial o su mindset. El principio fundamental de este libro es que no tienes que ir al éxito en tu negocio de una manera lineal o gradual. Es decir, subiendo la escalera de Nuskin, escalón por escalón. Primero te haces ejecutivo, luego oro, luego lápiz, luego rubí, luego esmeralda, así hasta diamante azul o timelit. Realmente se puede llegar de la escalera muy rápido, casi que de manera directa. ¿Cómo? Bueno, Grace y Eileen, tomando estos conocimientos, lograron hace años, hace aproximadamente unos 20 años, en 3 meses, Grace Dulaney, alcanzar 17 ejecutivos frontales. Pero antes de eso, ella había estado por años, 7, 8 años, en lo que se llama el yo-yo del negocio. Llegaste a lápiz, luego ascendiste a rubí, después volviste a bajar a lápiz, bajaste a oro y volviste a subir a rubí, después bajaste a lápiz y a oro, y llegó un momento que se cansó de esta inercia, de esto que no le permitía avanzar, y tomó una decisión tan radical, tan importante, que la llevó a dar ese salto cuántico. No importa en qué lugar del negocio te encuentres, si tú tienes 1 año en el negocio, o estás hace 8 años, o tienes 3 meses, o empezaste ayer. Cada uno de nosotros puede dar este salto cuántico. Y en ese momento, pues, en que tú cambias tu enfoque mental y te propones que lo vas a hacer, tienes que creerlo. Tienes que creer que es posible. Eileen también, en el momento en que se lo propuso, dio un salto cuántico en el negocio. Y cada historia de Team Elite que hemos escuchado a lo largo de los años tiene igualmente momentos de saltos cuánticos. Todo comienza con una decisión. Cada uno de nosotros tomó la decisión de participar esta noche y por las siguientes 7 noches de los domingos en esta conferencia. Esta decisión ya marca una diferencia en tu vida. Y obviamente, cuando nosotros en nuestra red hace 4 años recibimos este entrenamiento, estábamos listos para tomar decisiones y las tomamos. Y todos tuvimos saltos cuánticos. Mi organización se quintuplicó en prácticamente 1 año y medio. Esto es lo que para nosotros cambió. Cambió la manera en que nosotros vemos el futuro y estamos absolutamente convencidos de que el futuro es diferente al pasado, es mucho mejor. Así que bueno, este seminario que vamos a ver ahora, en el que todos estamos escribiendo más, pues, y nos planteamos traer a una persona más a esta conferencia el día de hoy para duplicar nuestra asistencia, y en efecto somos más que la vez pasada, pues es el momento en que vamos a tomar esa decisión y vamos a dar ese salto cuántico. Veo que ya estamos mostrando las láminas, así que los dejo
entonces con María Elena, quien nos va a hacer esta maravillosa traducción, y con Grace Dulaney, que está desde su casa en Utah, donde vive sus sueños al lado de su hermosa familia. Gracias, María, gracias por esos minutos y gracias a todos nuevamente por la paciencia. Grace, are you there? Grace, maybe you have to unmute yourself. Hello? Okay. Grace? Okay. Grace, are you there? Hello.